Tú entiendes, respondió el amigo. En el mar Guilherme agradeció a su amigo por su paciencia, se despidió y corrió al salón de clases en la biblioteca donde usualmente recolectar. Cuando llegó, todos estaban reunidos esperándolo. Se disculpó por llegar tarde y tomó asiento. La clase de ese día fue impartido por el profesor Eder. Era una persona sencilla en su manera de hablar y actuar, a pesar de su aguda inteligencia. Fue ingeniero en su encarnación, pero aún adopta la forma sencilla que tenía cuando era joven y vivía en una ciudad en el interior. Vestía como un vaquero, jeans, botas puntiagudas, blusas largas y tacones altos, una camisa roja a cuadros y azul, un cinturón con una hebilla grande como un vaquero en relieve y un sombrero panamá. Nuestro tema de hoy será la ecología marina. Hablaremos sobre los animales del océano, así es como Eder comenzó la lección. Los océanos se formaron hace millones de siglos. En ese momento no había vida orgánica en la Tierra. Solo vida inorgánico. Uno de los estudiantes interrumpe la clase y pregunta: «Profesor, usted mencionó vida inorgánica. Pensé que para tener vida, el ser necesariamente debe ser orgánico». Al ser inorgánicos, ¿serían minerales?, preguntó Pedro Enrique. Así que empecemos desde el principio, dijo Eder en tono de broma. Inicialmente el sistema solar emergió de explosiones gaseosas ocurridas en el Sol, que se condensaron y formaron lo que ahora son los planetas. Al principio la superficie del planeta era suave como gelatina tibia, muy caliente, ya que la temperatura era de miles de grados centígrados. Con el tiempo, los gases y minerales se asentaron y la temperatura descendió, creando la atmósfera del planeta, compuesto por miles de gases diferentes que se calentaron, evaporaron y precipitaron como una lluvia cáustica que vuelve a la superficie. Los gases, además de cáusticos, también eran tóxicos para cualquier tipo de vida orgánica. Los únicos seres que podían permanecer en esas condiciones eran los seres inorgánicos. Eder hizo una pausa, miró a la estudiantes, enganchó sus pulgares en su cinturón y esperó a que alguien hiciera una pregunta. ¿No preguntarás quiénes fueron los seres inorgánicos que vivieron, viven y vivirán en la Tierra mientras exista? Guilherme levanta la mano y acepta la broma. Profesor, ¿quiénes fueron los seres inorgánicos que vivieron, aún viven y seguirán viviendo en la Tierra mientras ésta existir? Eder se ríe y continúa con la lección. Son todos los átomos y partículas subatómicas de los elementos químicos, que todavía hoy están por todas partes, formando minerales, aire, agua, etc. y todos tienen vida. No una vida como la entendemos en relación a los seres orgánicos, como las plantas y los animales, pero constituyen una forma de vida. Son formas extremadamente primitivas, pero esenciales y de vital importancia para nuestra existencia, pues forman parte de nuestra constitución física y de todos los seres productos orgánicos que no existirían sin ellos. Los seres orgánicos más primitivos son etapas avanzadas de los seres inorgánicos. A las moléculas de ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico son la primera etapa de la transición entre estos dos grupos de seres, lo inorgánico y lo orgánico. Estas dos moléculas formadas básicamente por carbono y nitrógeno se convirtieron en orgánicas. Y capaz de replicarse o reproducirse, dando lugar a las ramas orgánicas que conocemos hoy. Los primeros seres orgánicos en aparecer fueron los virus. Luego vinieron las bacterias y de ahí en adelante vinieron las otras formas de la vida que conocemos. Uno de los átomos más importantes para la vida orgánica es el carbono. Está presente en casi todas las moléculas orgánicas, como las proteínas de las que estamos formados en gran parte. El oxígeno en el aire que respiramos, junto con otro átomo, el hidrógeno, forma el agua, que es un líquido vital para nosotros mientras estamos encarnados. El azufre es presentes en muchas moléculas orgánicas. El hierro está presente en nuestras células sanguíneas. Calcio, magnesio, sodio, el potasio vive con nosotros, ayudándonos con transmisiones neurológicas y contracciones musculares sin las cuales desencarnaríamos o, además, ni siquiera existiríamos como somos. Viven con nosotros y dependemos de ellos. Maestro. ¿Cuándo comenzó esta dependencia química? Bromeó otro estudiante que se sentía a gusto. Cómodo con la clase relajada del alegre profesor Eder, que enseñaba mientras jugaba.
Esta dependencia comenzó incluso antes de que existieran los orgánicos, porque a medida que los inorgánicos se convirtieron en organizados para formar moléculas cada vez más complejas, uniéndose a otras que llegaron a la Tierra desde el espacio con los miles de asteroides que golpean el planeta todos los días, dieron origen a los seres orgánicos que en realidad son los resultado de esta organización de seres inorgánicos. Los virus fueron los primeros seres orgánicos formados, que no necesitaban ser parásitos como lo son hoy. Estos también se organizaron, dando lugar a las primeras bacterias y luego a las células, que llevaban consigo los elementos químicos que necesitaban para vivir. Estos se organizaron para dar lugar a otros seres más complejos hasta llegar a lo que somos hoy, seres compuestos de muchas células, que a su vez están compuestas de muchos elementos químicos inorgánicos. Llegando al día de hoy, tenemos los océanos y mares llenos de seres que conocemos y tantos otros seres que la mayoría ignoramos la existencia. En los océanos se encuentran los mayores contingentes de flora y fauna existente en el planeta, que es también el mejor ejemplo de equilibrio entre los seres, que viven en perfecta armonía. Los seres marinos también viven bajo nuestra supervisión, de hecho, es un gran lugar para trabajar, es una tranquilidad. No hay casi nada que hacer, ya que todo funciona en perfecto equilibrio desde hace millones de años, que fue diseñado por él. Ingenieros astrales. Nuestra intervención en este entorno es más importante cuando nos enfrentamos a desequilibrios provocados por nosotros mismos, los seres humanos, que ni siquiera somos parte de ese entorno. Provocamos grandes desequilibrios cuando practicamos la pesca depredadora, diezmando miles de peces, ballenas, delfines, muchos de los cuales simplemente descartados como basura, sin siquiera servir como alimento. Cuando nos encontramos con un derrame de petróleo en el mar hay una interrupción de la luz solar que nutre el plancton, principal alimento de la mayoría de las especies marinas. Cuando muchos plancton mueren, las especies más grandes mueren también, las manchas de aceite empapa las alas de las aves marinas que ya no pueden cazar y mueren de hambre o intoxicación. Cuando las cosas van bien, el océano es una maravilla, sobre todo el paisaje. Hoy conoceremos algunas especies en peligro de extinción y si es posible, ayudaremos en algunas ocasiones si es necesario. Eder se detuvo unos segundos, volvió a mirar a los estudiantes con los pulgares enganchados en el cinturón y uno de sus cejas arqueadas. Quería decir algo. Los estudiantes encontraron su manera juguetona divertida. Antes de irnos, me gustaría decirles a los novatos que no entren en pánico cuando vamos bajo las aguas. Recuerda que estaremos allí en espíritu, no necesitamos respirar. Ahora mismo estamos haciendo movimientos respiratorios más por costumbre que por necesidad, no hay peligro de ahogarse. No te pongas nervioso. Sin embargo, si incluso con la advertencia alguien lo considera necesario, antes de que nos vayamos, puede usar este equipo de buceo, y señaló por unas mascarillas y escafandra autónoma que estaban sobre la mesa. No hará ninguna diferencia si lo usas o no, excepto como refuerzo mental. Los que estén listos, síganme, y fue a habitación donde se abría el portal al mar. El portal era muy grande, de unos 20 o 30 metros cuadrados. Debería haber sido del tamaño de una pantalla de cine. Parecía que estaban frente a un acuario gigante. Podían ver a los animales marinos que estaban del otro lado, e incluso tocarlos. La visión fue un espectáculo que dejó a los alumnos admirados. Los más inseguros fueron equipados con máscaras y tubos de oxígeno moldeados por Eder. ¿Estamos listos? ¿Podemos irnos ahora? Preguntó Eder, así que vamos y recordad, no os animéis, porque el sentir que le falta el aire es ilusorio. Respira normalmente y date cuenta de que no te ahogarás. Todos asintieron, pero incluso aquellos que no usaban equipo de buceo sintieron cierta inseguridad, ya que era la primera vez para la mayoría en el reino del mar. Eder cruzó el portal, seguido por los demás que entraron. Uno a uno y aun con el aviso, algunos entraron en pánico luego de unos segundos en el agua salada del mar, pero Eder se calmó, inflando sus propios pulmones, y todos notaron la ausencia de peligro. Estaban bajo las aguas heladas en algún lugar del región polar del planeta. La cantidad de peces y otros animales marinos fue impresionante. Las tunas pasaban en grandes cardúmenes. O el sol cruzó las aguas, creando un efecto de luz excepcionalmente hermoso en las escuelas, dando la impresión de estar frente a un animal grande.
Los reflejos formaban un ambiente multicolor. Los animales marinos sintieron la presencia del grupo, pero no tuvieron miedo y se acercaron por curiosidad, para jugar y hacer bromas, desinhibidamente, como si ya los conocieran. A cierta distancia notaron un grupo de delfines huyendo de algo que parecía aterrorizarlos. Siguiendo a una enorme ballena intenta zambullirse y falla. Una gran mancha rojiza aparece a su alrededor, enturbiando las profundas aguas que dejó de recibir la luz del sol. Eder se dio cuenta de que algo no iba bien en la superficie. Vamos a subir. Eder llama al grupo que se movió rápidamente sobre el nivel del mar. Allí observan una lancha clandestina que preparó el segundo tiro de arpón. El barco había arponeado al pobre cetáceo que estaba a punto de recibir el segundo proyectil. Oh. El cable que sujetaba el arpón estaba muy tenso. La ballena usó todas sus fuerzas para liberarse de la trampa, pero fue imposible. Al poco tiempo dejó de resistir, quedando inconsciente. El segundo arpón no era para la gran ballena. Al lado del grande mamífero era su cría recién nacida que lloraba, emitiendo chillidos por haber perdido a su madre. Los equipos de los rescatistas estaban listos para minimizar el sufrimiento del animal inconsciente, bajo la acción magnética de fluidos sedantes. El equipo desconectó rápidamente el cuerpo espiritual del cetáceo y lo envió a la dimensión extrafísica antes de que recuperara la conciencia. Y se mostró renuente a dejar el cuerpo físico, dejando a su descendencia indefensa. No había nada que hacer excepto rescatarla. Al ambiente marino recreado en un lugar específico de la estancia, donde se reciben especies acuáticas. El cachorro insiste en quedarse junto al cuerpo de su madre, sin entender lo que estaba pasando. El arponero ya se disponía a disparar su tiro por encima él. Eder produce un efecto de luz junto al marinero que tiene su atención desviada por un momento. Mientras tanto aplicó una corriente eléctrica en los músculos del brazo, provocando una contracción, lo que provocó que el tiro pasara desviado. Eso podría ser fatal. El equipo de rescate se pone en contacto con los delfines cercanos, para que puedan ayudar en la eliminación del cachorro a otra región fuera de peligro, antes de que se armara otro proyectil. Los delfines se acercan y se detienen allí en el azulado durante unos segundos como si estuvieran hablando con el cachorro. Unos momentos después, la pequeña ballena soltó un lamento de bajo muy largo y fuerte y escolta a los delfines lejos de cualquier daño. Menos de 20 kilómetros desde allí, los delfines, acompañados de algunos miembros del equipo de rescate, se acercan a las ballenas de la misma especie que el cachorro, que lo acepta inmediatamente, siendo amamantado y colocado con los demás. Fue adoptado por el grupo. El equipo se asegura de que no haya más peligro y regresa al barco, que sigue buscando más ballenas para cumplir su misión. Cuota diaria. Interfiere con los radares. Creando un obstáculo virtual por delante, se desviaron de su ruta. Confundido el radar, pero no pudieron confundir al arponero que golpeó a la pobre ballena. El equipo de Eder acompañó toda la operación de cerca. Fue todo muy rápido. Estaban a unos 20 pies sobre el nivel del mar y podían ver el barco alejarse, llevando al enorme animal a cuestas. Profesor Eder, los intentos de evitar la acción depredadora del ballenero resultaron en frustración, ya que la cría perdió a su madre. Entonces, ¿eso significa que el equipo puede fallar a veces?, preguntó Bete, que era la hermana de Leda. Sí, pueden ocurrir fallas, porque a pesar de tener gente experimentada en el rescate, seguimos siendo humanos. Además, tiene la fuerte intención del arponero que interfiere en nuestra acción. A menudo no hay forma de intervenir, solo podemos ayudar al animal minimizando su sufrimiento. Pero, profesor, yo solía creer que los espíritus eran infalibles. No somos. Solo somos gente como tú. Cuando perdemos nuestra ropa física como encarnados, y entramos en la dimensión espiritual, no nos convertimos en Dios. Él es de hecho infalible. Incluso aquellos a quienes llamáis ángeles, que son los espíritus más avanzados que nosotros, también están sujetos a cometer errores. Solo Dios no falla. Sin embargo, ¿qué podríamos entender por fracaso? Muchas veces son determinaciones que vienen de arriba sin que lo sepamos. Otra pregunta, profesor, dijo Guilherme, quien permaneció suspendido en el aire junto con los demás estudiantes.
¿Los delfines siempre ayudan a los equipos de rescate? No siempre, pero con la suficiente frecuencia. La mayoría de las veces, son excelentes miembros del equipo que están dispuestos a arriesgando su vida en nombre de otro animal o persona en peligro en el mar. Hay muchos casos de náufragos salvados por ellos, que lo hacen de forma espontánea o a petición nuestra. Incluso se enfrentan a tiburones para proteger al náufrago y luchar audazmente en tu nombre. Además, también son nuestros informantes en estas regiones heladas, enviando noticias, preguntando asistencia, solicitando nuestra presencia e intervención en muchos casos de incidentes con personas y animales. Marcos pregunta por el ballenero. Profesor, los balleneros son profesionales que viven de esta actividad que, a pesar de ser ilegal en muchos países, no permite ser una forma de supervivencia. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Marcos, los pescadores y cazadores de animales marinos merecen trabajar para sobrevivir como cualquier otra persona. No podemos detenerlos directamente. Pescan y cazan porque hay quienes consumen el producto de sus actividades. O ideal sería que la gente tomara conciencia y dejara de consumirlos, evitando la matanza exagerada de miles de ballenas y delfines, y otras especies, anualmente. Muchos están al borde de la extinción por este motivo, aunque estamos haciendo todo lo posible para asegurarse de que eso no suceda. Las ballenas y los delfines son muy conscientes, más de lo que piensas, y cuando reencarnan en esta condición ya conocen el riesgo que van a enfrentar y lo aceptan voluntariamente. Como dije, no podemos actuar directamente evitando la caza y la pesca, ya que miles de familias dependen de esta actividad. ¿Qué hacemos a menudo actúa sobre la mente de políticos influyentes para regular y vigilar esta actividad? Los delfines realizan rescates espectaculares, realizan acrobacias y trucos alrededor de las embarcaciones de recreo, aceptar ser capturados siendo protagonistas de espectáculos acuáticos, no porque sean presa fácil, sino para hacer marketing a través de demostraciones de inteligencia, sensibilizar a la opinión pública a favor de los animales marinos, dejar de consumir los productos derivados. No podemos prevenirlo, pero podemos incidir en cambios de hábitos. Es posible que ya hayas notado que es disminución del consumo de carne año tras año. Pronto llegará un momento en que ya no lo comeremos. La gente no concebirán la idea de matar para comer. La tecnología, la ingeniería alimentaria y la genética trabajarán juntas para crear alimentos sintéticos. Hay un proyecto para esto próximamente. Por ahora los humanos van en esa dirección con la producción de transgénicos y manipulación genética. Pronto, la carne natural será reemplazada por carne sintética, que será idéntica en sabor y textura a la carne obtenida de animales sacrificados. Esta necesidad de comer carne dejará de existir y con esto permitirá que nuestros hermanos animales vivan en paz. Ni siquiera consumiremos vegetales, solo proteínas y otros nutrientes sintéticos, producidos en laboratorios de manipulación genética. Mientras tanto, intentaremos ponerlo difícil para matar animales en exceso, más allá de lo necesario para vender y sobrevivir, concluyó Eder. El equipo de estudiantes pasó horas observando animales marinos en su hábitat, por lo que Eder preguntó, ¿nos vamos al continente? Las crías de foca están siendo asesinadas. Cuando llegaron a una región costera aislada, varias crías de foca ya estaban muertas. Decenas de cuerpos fueron dejados en el hielo, manchado de sangre. Los equipos estaban listos y ya estaban rescatando a los cachorros asesinados mientras otro equipo indujo a los cazadores a experimentar severos calambres intestinales y visión borrosa. Con eso, abandonaron la intención de continuar con la matanza, al menos temporalmente. Los calambres eran intensos y todos se sentían mareados por la acción. Energía electromagnética aplicada por el equipo espiritual. Los hombres recogieron lo que pudieron de cadáveres y se los llevaron al barco con la intención de volver otro día. Maestro, llamado Neuza, uno de los estudiantes. Creo que la misma explicación dada para las ballenas se aplica a las crías de foca. No tanto, ya que la caza de bebés está prohibida prácticamente en todas partes. Así que estos cazadores son criminales, no solo desde nuestro punto de vista, sino también desde el de los humanos en la Tierra. En ese caso, podemos intervenir más intensamente, incluso provocando estos dolores y visión borrosa u otros métodos que impidan la matanza, pero sin interferir demasiado con el libre albedrío del cazador.
¿Eder? Preguntó Guilherme. Sabemos cómo actúa el equipo de rescate, pero todavía no hemos acompañado a los equipos de rescate. Reencarnación. ¿Sería posible visitar esta sala del hospital algún día? Sí, sin duda. Podemos ir allí ahora, si estás de acuerdo. Esa sería una visita que haríamos mañana, pero si interesado, podemos ir ahora. Todos estuvieron de acuerdo, por lo que Eder abre un portal que los lleva a la cámara anterior del ala de reencarnación, ubicada en el sector al sur de Rancho Alegre. Cuando llegaron, fueron recibidos por Joao Rubens. Animales reencarnados, bienvenidos, señores. Veo que te interesa mucho el tema de la reencarnación, porque tu clase sería mañana, pero vamos entonces. Al despedirse, Eder deja a los alumnos bajo la tutela de Joao Rubens, que no era solo un asistente veterinario, pero el director Joao Rubens, uno de los trabajadores más antiguos del rancho. Vamos a la cámara de esterilización, recibiremos un traje que aislará nuestras energías, impidiendo que los candidatos a la reencarnación se contamine con nosotros. Con la preparación hecha, entraron en la cámara de reencarnación. El ambiente recordaba a las películas de ciencia ficción. Había tubos y más tubos donde se podían ver embriones y fetos de animales vertebrados e invertebrados sumergidos en un líquido viscoso que los mantenía a flote mientras aparentaban estar dormidos. Las paredes blancas y los uniformes blancos. Del personal contrastado con los miles, quizás millones de tubos de diferentes tamaños y anchos, que van desde unos pocos milímetros a decenas de metros. Se pudieron ver embriones fetos en diferentes etapas y de diferentes especies de animales. Profesor Joao Rubens, preguntó Ivana, pensé que el feto y los embriones se desarrollaban en el abdomen o en el huevo en el mundo físico y no aquí. ¿Estoy equivocado? Los fetos y los embriones, que podéis ver, están sumergidos en este líquido nutritivo que se parece al líquido que los rodea cuando están dentro del huevo o en el abdomen de la madre. Sin embargo, si miras más de cerca al cabo de unos minutos, notarás que van adquiriendo formas cada vez más pequeñas y adquiriendo un aspecto cada vez más primitivo. Se están miniaturizando como cuando llegaron aquí, después de desencarnar en la Tierra, a otro más joven. Se van adaptando, convirtiéndose en embriones, luego en fetos para llegar a la forma de una mórula segmentada, y luego a ser trasladado al mundo físico, es decir, a la reencarnación definitiva. Esta es una fase de readaptación en la que, siendo inconscientes, se sumergen en este líquido y reciben una conexión en forma de cordón umbilical que los conectará al huevo o al madre directamente. A través de estos cordones conectados a la dimensión física, ya están recibiendo estímulos de la madre con la que están. Intercambios energéticos para que se reconozcan después del nacimiento como madre e hijo. Con eso, ambas energías maternas circulan a través del cachorro como los del cachorro circulan a través de la madre, promoviendo la estimulación de los instintos maternos para cuidar del cachorro hasta que pueda mantenerse y también hace que el ternero busque instintivamente a la madre, para reconocer en ella su propia energía. Cuando la miniaturización llega a la etapa de mórula, comienza la gestación o incubación en los huevos, ya que en este punto el animal está totalmente integrado en el mundo físico. A partir de ahí, sigue la misma ruta en sentido contrario, porque aquí fue involucionando hasta la mórula, pero ahí en el físico comienza su evolución desde ese punto hasta convertirse en embrión y feto maduro en punto de nacimiento. Señor Joao Rubens, ¿cuánto tiempo permanece en esta fase de miniaturización antes de estar listo para reencarnar?, preguntó Guillermo. Unos 2 o 3 días para los perros, por ejemplo, pero en algunos casos puede llevar meses, como es el caso de los animales. Los más grandes como los elefantes y las ballenas, por ejemplo, cuyo tiempo de miniaturización ronda los 60 a 90 días. Sin embargo, en el caso de los animales más pequeños puede tardar horas o en insectos apenas segundos, explicó Joao Rubens. Joao. Quiero decir, el señor Joao Rubens, se disculpó Guilherme. Cuando los animales nacen con defectos genéticos, ¿a qué se debe? Puede haber varias razones específicas, la más común es el aprendizaje, pero pueden ocurrir cambios inducidos por la acción humana por el uso de medicamentos o intoxicaciones maternas que pueden causar daño al cuerpo espiritual del feto que se está formando. El cuerpo espiritual es como el molde del cuerpo físico, así que si el cuerpo sutil es mal formado debido a acciones electromagnéticas nocivas, el cuerpo físico será igualmente lesionado.
La medida en que el cuerpo espiritual adquiere el formato que tendrá el cachorro al nacer, las células ocupan los espacios preestablecidos como un pastel creciendo dentro de un molde. Si el molde es redondo, la torta también se volverá redonda; si es cuadrado, tendrá la misma forma. Si se trata de un molde abollado y asimétrico, la tarta quedará idéntica. Nuestro cuerpo espiritual es el molde, y el cuerpo físico es la torta. Aquí seguimos un procedimiento estándar, por lo que no hay forma de que el cuerpo espiritual se forme a partir de otra manera, pero con la madre bajo la acción de estos productos o incluso elementos de la contaminación del aire, existe la posibilidad de que esos elementos desmagneticen algunas partes del cuerpo espiritual, deformándolo, explicó Joao Rubens a su amigo. ¿Pueden los animales elegir dónde nacer?, preguntó Roberto, el alumno mayor que, a pesar de ser brasileño, había aspecto típico escocés con su cabello gris rizado. No, los animales tienen su libre albedrío muy restringido mientras están encarnados y aquí obedecen normas determinado. Quien decide dónde van a nacer es una comisión que periódicamente analiza los registros de los animales, para evaluar si nacen de nuevo en el mismo ambiente, en la misma familia o en la misma especie animal. ¿Qué criterios sigue la comisión para tomar estas decisiones? El criterio principal se basa en la sociabilidad con otras especies, que es fundamentalmente una forma de amor interespecíficos, es decir, a medida que aprenden a coexistir pacíficamente con otras especies, pueden experimentar nacido en ese otro. Pero, antes, pasan por otra fase de adaptación para que no haya choques energéticos. ¿Cómo así?